Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en las últimas novedades del mundo del espectáculo y las relaciones que tanto nos apasionan. Hoy, tengo una noticia que estoy seguro va a hacer que más de uno de ustedes se ponga de pie y preste mucha atención. Estamos hablando, por supuesto, de uno de los galanes turcos más aclamados, Can Yaman, y su reciente regreso al aeropuerto. Pero no es solo su llegada lo que nos trae hoy aquí, sino las pistas, los rumores y sí, esa pequeña chispa de información que podría estar directamente relacionada con nuestra querida Demet Özdemir. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser fascinante, y les aseguro que hasta el último segundo valdrá la pena. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y se unirán a esta comunidad cada vez más grande de fanáticos y curiosos. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. Todos sabemos que Can Yaman ha estado un tiempo fuera, inmerso en sus proyectos y, quién sabe, quizás también en asuntos personales que nos mantienen a todos expectantes. Su regreso al aeropuerto ha sido, como era de esperar, un hervidero de actividad para los paparazzi y los medios, siempre ávidos por capturar cada detalle y cada gesto. Y es precisamente en esos momentos, cuando las cámaras se encienden y las preguntas llueven, donde a veces surgen las pistas más jugosas. Can Yaman, con esa aura de misterio que lo caracteriza, llegó. Pero lo que vino después, las reacciones, las miradas, los comentarios sutiles, son los que nos han puesto a todos en modo detective. Se le vio llegando y si bien no hay una confirmación oficial ni un comunicado rimbombante, las señales, las interpretaciones, las conexiones que estamos haciendo, nos apuntan directamente en una dirección muy interesante. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet ha sido, y sigue siendo, un tema de conversación constante. Desde su éxito juntos en Erkencikus hasta los rumores intermitentes de reconciliación o de nuevas apariciones juntos, cada movimiento de uno de ellos, especialmente si tiene alguna conexión con el otro, se magnifica. Can Yaman, al regresar, fue abordado, por supuesto, y aunque él es bastante reservado con su vida privada, a veces, un comentario fugaz, una respuesta evasiva, o incluso la ausencia de una negación tajante puede decir mucho más que 1000 palabras. Los reporteros, con su astucia habitual, le preguntaron sobre diversos temas, y aunque la pregunta directa sobre Demet podría haber sido evitada con un simple "no tengo nada que decir", la forma en que se manejó, o la ausencia de una respuesta categórica, ha avivado las llamas de la especulación. Algunos testigos y fuentes cercanas, que siempre prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, sugieren que Can Yaman, al ser consultado sobre Demet, mostró una leve sonrisa. O quizás un gesto que los observadores más avezados han interpretado como algo más que una simple cortesía profesional. No se trata de escuchar un "sí, estamos juntos" o un "no, no hay nada de nada". Se trata de esos matices, de esos segundos de duda antes de responder, de esa manera de desviar sutilmente la pregunta que a menudo oculta una verdad que aún no se quiere revelar completamente. Y es que en el mundo de la fama, las revelaciones a medias o las confirmaciones veladas son pan de cada día, y a menudo, son más efectivas para mantener el interés que una declaración contundente. La dinámica entre la prensa y las celebridades es un juego de ajedrez donde cada palabra, cada silencio, tiene un significado oculto. Y en el caso de Can Yaman, su habilidad para mantener esa aura de misterio es una de las razones por las que sus seguidores están tan intrigados. Lo que es innegable es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trasciende la pantalla. Su química fue palpable en Erkencikus, y esa chispa, esa energía que compartían, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Después de que su relación se hiciera pública y posteriormente de su separación, las esperanzas de muchos de sus fans de verlos juntos de nuevo nunca se desvanecieron por completo. Y es precisamente esa esperanza la que hace que cualquier indicio, por pequeño que sea analizado con lupa. El regreso de Can Yaman al aeropuerto en este contexto se convierte en un evento de interés máximo, no solo por su persona, sino por las posibilidades que pueda traer consigo. La nostalgia por la pareja que formaron en la pantalla y en la vida real es un sentimiento que muchas personas comparten, y cada oportunidad de verlos juntos de nuevo es motivo de celebración para ellos. Se habla de que en las conversaciones con los medios, Can Yaman habría hecho alguna mención,
aunque sea indirecta, sobre planes futuros o sobre estar en conversaciones con personas clave en su vida profesional y personal. Y es aquí donde la mente viaja rápidamente a Demet. ¿Podría ser que estos planes futuros incluyan algún proyecto en común con ella? O quizás, en un nivel más personal, una reconciliación o un acercamiento que va más allá de la amistad. La falta de una declaración oficial de Can Yaman sobre Demet, después de su regreso, es en sí misma una señal. Si no hubiera nada, si estuvieran completamente distanciados, es probable que la respuesta hubiera sido más directa y contundente. El hecho de que se mantenga una cierta ambigüedad es lo que alimenta la especulación y mantiene viva la curiosidad. Los seguidores son expertos en descifrar los códigos no verbales y las evasivas inteligentes de las celebridades. La ausencia de un no rotundo es a menudo el sí que todos están esperando. Además, no podemos olvidar el factor tiempo y las coincidencias. A menudo, cuando una figura pública regresa de un viaje, ya sea por trabajo o por descanso, las primeras personas con las que se reencuentran, o las que se convierten en el foco de atención, son aquellas con las que tienen un vínculo especial. Hemos visto en redes sociales y en filtraciones de fans, que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de no seguirse mutuamente de forma activa en todas las plataformas, a veces interactúan de manera sutil, o son vistos en los mismos círculos. Estos pequeños detalles son los que los fans más dedicados no dejan pasar por alto. El mundo de las redes sociales, aunque a veces parezca controlado, siempre deja cabos sueltos que los detectives de la farándula saben aprovechar. Una mención sutil, un me gusta en una foto, una historia compartida por amigos en común, todo suma a la narrativa. La noticia que trajo Can Yaman del aeropuerto, por lo tanto, no es una bomba explosiva, sino más bien una serie de sutiles pinceladas en un lienzo que aún está por pintarse. Es la posibilidad, la esperanza, la intuición de que algo podría estar sucediendo entre él y Demet Özdemir. Los reporteros intentan sacarle información, y él, con su habilidad para esquivar las preguntas incómodas, a menudo deja entrever más de lo que dice explícitamente. Ha habido, según algunas versiones, comentarios sobre estar feliz, o sobre estar abierto a nuevas oportunidades, y si bien esto podría aplicarse a cualquier aspecto de su vida, en el contexto de su relación pasada con Demet, adquiere un significado especial. Su capacidad para responder sin responder es un arte que ha perfeccionado, y que irónicamente genera más titulares que una respuesta directa. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la especulación es muy delgada. Lo que para unos es un indicio claro, para otros es pura invención. Sin embargo, la energía de los fans, la expectativa generada por su historia juntos, hace que cada mínima señal sea interpretada y debatida con gran entusiasmo. El regreso de Can Yaman al aeropuerto, más allá de ser un simple evento de llegada, se ha convertido en un punto de partida para nuevas teorías y esperanzas. La comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es una fuerza poderosa, capaz de generar conversaciones globales a partir de los más mínimos detalles. Y esa pasión es lo que hace que este tipo de noticias sean tan cautivadoras para nosotros. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir trabajar juntos de nuevo? ¿O tal vez, retomarán su relación personal? Por ahora, solo podemos especular. Pero lo que sí sabemos es que la noticia que él trajo, o más bien, la noticia que asterisco se interpreta asterisco de su regreso, es que la posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, con Demet Özdemir, sigue muy viva. Y eso, para muchos de nosotros, es una noticia emocionante en sí misma. La espera por una confirmación oficial puede ser larga, pero la emoción de las posibilidades es lo que nos mantiene enganchados. Para profundizar un poco más, consideremos el contexto de la carrera de Can Yaman. Después de un tiempo dedicado a proyectos internacionales, su regreso a Turquía, aunque sea temporalmente, siempre genera un revuelo considerable. Si además este regreso coincide con un periodo en el que los rumores sobre Demet Özdemir también están activos, la combinación es explosiva. Demet, por su parte, también ha tenido un año lleno de éxitos y proyectos, demostrando su talento y su creciente popularidad. La idea de que dos de las estrellas más brillantes del panorama turco puedan unir fuerzas nuevamente, ya sea en un proyecto cinematográfico o televisivo, o en un plano más personal, es algo que sus admiradores han estado deseando desde hace tiempo. La sinergia que crearon en Erkencikus fue algo especial, y la posibilidad de revivir esa magia es un sueño para muchos. Analicemos las reacciones en las redes sociales. Inmediatamente
Después de la llegada de Can Yaman, las plataformas se inundaron de comentarios, memes y análisis de cada una de sus apariciones. Los fans más observadores se dedicaron a comparar fotos, a buscar similitudes en sus vestimentas, a analizar gestos faciales y expresiones. Cada detalle, por insignificante que parezca, se convierte en una pieza de un rompecabezas mayor. La comunidad de seguidores de ambos actores es extremadamente activa y organizada, creando foros de discusión y compartiendo información de manera rápida y eficiente. Esta interconexión global permite que la noticia se propague a la velocidad de la luz, generando un debate constante. Es también relevante considerar la estrategia de comunicación de los famosos en la era digital. Muchas celebridades optan por mantener un aura de misterio, permitiendo que la especulación juegue a su favor y mantenga el interés del público. Las respuestas ambiguas, los likes estratégicos en publicaciones relacionadas, o incluso la ausencia de comentarios, pueden ser tan reveladoras como una declaración directa. En el caso de Can Yaman, su reputación de ser un poco reservado con su vida privada hace que cualquier indicio sea interpretado con mucha más atención. Si él hubiera querido cerrar la puerta a cualquier especulación, probablemente habría sido mucho más contundente en sus respuestas. El hecho de que haya optado por la ambigüedad sugiere que, tal vez, hay algo que todavía no está listo para ser revelado, o quizás, está disfrutando del revuelo que esto genera. Y hablemos de la industria del entretenimiento turco. Es un sector muy competitivo y dinámico, donde las parejas de éxito son altamente valoradas. Si Can Yaman y Demet Özdemir decidieran trabajar juntos nuevamente, ya sea en un drama romántico o en un proyecto diferente, sería un acontecimiento de gran magnitud, capaz de atraer audiencias masivas tanto a nivel nacional como internacional. Las producciones turcas han ganado una enorme popularidad en los últimos años, y contar con dos de sus estrellas más carismáticas sería una apuesta segura para cualquier productora. Además, no podemos pasar por alto el factor de la amistad. A veces las relaciones van más allá de lo romántico y se convierten en fuertes lazos de amistad. Si bien muchos esperan una reconciliación amorosa, no se puede descartar la posibilidad de que simplemente estén fortaleciendo su amistad y consideren proyectos profesionales en conjunto. Sin embargo, dada la intensidad de su conexión pasada y la química que compartían, la hipótesis de un romance siempre estará presente en la mente de los fans. La ilusión de que lo que empezó en pantalla continúe en la vida real es un deseo recurrente entre los seguidores de las parejas de ficción. En resumen, el regreso de Can Yaman al aeropuerto ha sido mucho más que un simple evento logístico. Se ha convertido en el catalizador de una ola de especulaciones y esperanzas sobre su posible conexión con Demet Özdemir. Si bien no hay confirmaciones oficiales, los comentarios sutiles, la ambigüedad en sus respuestas, las coincidencias observadas por los fans y la propia dinámica de su relación pasada, todo apunta a que la puerta a un reencuentro, ya sea profesional o personal, permanece abierta. La noticia, más que ser un hecho concreto, es un cúmulo de indicios y esperanzas que alimentan la fascinación por una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La expectativa es alta y la comunidad de seguidores estará atenta a cualquier nuevo desarrollo. Y hasta aquí llegamos por hoy con este intrigante tema. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo entre Can y Demet? ¿Qué esperan ustedes de su futuro? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película, o prefieren que continúen por caminos separados? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus deseos, quiero leer todo lo que tengan que decir. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial, y sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún otro vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Chao, chao.